Para cerrar la jornada académica de este viernes 19 de noviembre de 2021, hemos programado el tema Gestión del Riesgo en Salud del modelo Ser Más con tecnologías 4.0, el cual presentará el doctor Alejandro Hernández Arango, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, aspirante a Magíster en Telesalud de la Universidad de Antioquia, líder de Telemedicina, Tecnologías 4.0 y Medicina Interna de la IPS Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hernández, yo soy médico internista de la IPS Universitaria, internista de la Universidad de Antioquia y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia del Departamento de Medicina Interna. Hoy vamos a hablar de un modelo de gestión del riesgo en salud de una cohorte que tenemos que se llama Ser Más. Es una cohorte que compartimos con Nueva EPS, compartimos el riesgo y vamos a ver cómo utilizamos las tecnologías 4.0 para poder gestionar la salud de toda una población. Entonces, para poder gestionar esta población, lo primero que hicimos antes de empezar a implementar las tecnologías fue algo que llamamos Healthcare Networking, y es empezar a generar redes de médicos que atendieran en equipos los pacientes basados en una evidencia llamada Team Steps, que es un enfoque de grupos de la Agencia para la Calidad y la Investigación de los Estados Unidos, que tiene evidencia en disminuir los errores médicos y en disminuir o tener impacto en la calidad de la atención de los pacientes. ¿Cómo funciona? Funciona conformando equipos, y esos equipos de salud son interdisciplinarios entre enfermeras, médicos especialistas, médicos de piso y otros apoyos, que esos equipos tienen unas características y unas actitudes para poder atender ciertas necesidades de los grupos de pacientes. ¿Cómo funciona el enfoque de equipos o Healthcare Networking? El paciente siempre está en la punta de la pirámide. El equipo es el que resuelve sus necesidades y detrás del equipo tenemos un equipo coordinador y un equipo de soporte que hace que nuestro equipo médico pueda tener tener todas las herramientas para resolver las necesidades del paciente. Detrás de todo eso, en la base de la pirámide, están el equipo administrativo o el grupo administrativo del hospital, que siempre soporta y además verifica que todo esté funcionando adecuadamente. Nosotros montamos un modelo en conjunto con el Living Lab de la Universidad de Antioquia, en donde tenemos como eje transversal, como ustedes pueden ver en esta parte de arriba, una estrategia de telemedicina y de teleeducación, porque conocemos que los ejes de la atención principalmente están basados en el cambio cultural y en los hábitos de vida de los pacientes. Entonces para nosotros es súper importante la teleeducación, y en la parte izquierda, o en lo que llamamos el eje de las Ys, tenemos un componente de manejo de datos unificado, porque necesitamos saber y conocer bien nuestra cohorte, caracterizar nuestra cohorte. En la mitad de todo el modelo está el paciente y el cuidador, porque sabemos que esta cohorte que tenemos es una cohorte especial de pacientes con enfermedades crónicas, de pacientes adultos mayores, en donde el cuidador juega un papel importantísimo. Entonces también tenemos programas de educación al cuidador, en donde lo gestionamos por medio de una solución de tecnología de información y una gestión de alerta, y tenemos una línea 24/7 en donde hay un médico, una PH, unos auxiliares y un psicólogo que siempre responde a las necesidades del paciente. Además tenemos unos bots con unos algoritmos para ciertas patologías, EPOC, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, que van gestionando esta parte de la salud del paciente con unos chatbots automatizados. Sin embargo, vemos que el alfabetismo digital en esta población es alto, entonces muchas veces tenemos que tener abierta la línea, porque muchos de estos pacientes o cuidadores no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros por medio de los bots. Todo esto hace que nosotros hagamos la articulación a través de un gestor de casos, llevemos todo esto a servicios de telemedicina, teleexperticia y salud mental, para definir la necesidad de que estos pacientes tengan un modelo de internación, en caso de necesitarlo, un modelo de medicina domiciliaria o un manejo ambulatorio. Si el paciente, como sabemos que tiene enfermedades crónicas, tiene una descompensación aguda, lo llevamos a través del gestor de casos, una unidad de alta resolución, para saber si tenemos que llevarlo a una compensación rápida o una compensación lenta, a través de una internación o una hospitalización domiciliaria, o una internación de alta o mediana complejidad, siempre tratando de individualizar el paciente para saber qué tipo de atención necesita y qué frecuencia necesita. Para esto necesitamos varios componentes, necesitamos unas bases de datos que nosotros mismos manejamos. En la IPS Universitaria nosotros manejamos los datos, nuestro sistema de información es propio y no está subcontratado, y lo que es una ventaja muy grande.
Nosotros siempre estamos caracterizando la población, es importante saber qué riesgo tiene la población. Tenemos algoritmos automatizados, es decir, para nosotros las máquinas nos ayudan siempre, son sistemas de soporte al razonamiento clínico y todo esto orientado a tener resultados en salud. ¿Qué pasa? Con el modelo de salud actual sabemos que está en una ruptura total lo que es la atención hospitalaria, la atención ambulatoria y la atención domiciliaria. Con este proyecto, a través de los contratos PGP de riesgo compartido, estos tres ámbitos se integran porque los manejamos en un mismo ámbito y es manejado directamente por todo un equipo de médicos e ingenieros que siempre están tratando de gestionar y de unir todos estos tres ámbitos. Para esto estamos utilizando gestión de riesgo con inteligencia artificial y estamos siguiendo pues, la pauta que tiene el Ministerio de Salud a través de tecnologías para poder interoperar entre nosotros mismos los diferentes ámbitos, el ámbito ambulatorio, el ámbito domiciliario y el ámbito de internación. Para esto estamos creando un grupo de datos, ¿cierto?, que están siempre unificados. Estamos trabajando en que todos los datos de todos los pacientes siempre migren a un mismo lugar, no solamente los datos de la historia clínica, sino los datos de las señales del biomonitoreo, los datos de las imágenes, para poder empezar a entrenar todos estos modelos y empezar a tener apenas ingresen todos estos datos, empezar a tener un lugar donde siempre están, un data warehouse donde están todos los modelos, tener las estaciones de lectura, de ahí en adelante tener un servidor donde los modelos se entrenen y donde podamos tener los algoritmos corriendo para el soporte de las decisiones clínicas. Por ahora estamos esperando que el Ministerio termine de reglamentar todo para poder utilizar como el mismo lenguaje. Ellos hasta ahora nos han dicho a través de la ley y la resolución de interoperabilidad que van a utilizar HL7 y X-Road, entonces vamos a estar en ese plan. ¿Qué estamos haciendo entonces? Identificando el riesgo de la cohorte, que la llamamos una cohorte de pacientes que son 5.000 pacientes ser más, estamos automatizando la recolección de las características clínicas y estamos en este momento montando tableros de analítica descriptiva de nuestra población que nos permitan aplicar modelos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina para que podamos ajustar los parámetros del modelo, hacer analítica predictiva y llegar a un punto de predicción individual de riesgos. Ya les vamos a mostrar cómo están nuestros modelos. Entonces, este es otro punto de lo que estamos haciendo de la gestión de la cohorte desde el punto de vista de riesgo, y es que queremos predecir el riesgo de cada persona de tener un desenlace clínico adverso. Para eso estamos utilizando, como ya les dije, técnicas de aprendizaje de máquina o de machine learning para aplicar en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Algunos proyectos que hemos realizado nosotros, este es un proyecto que realizamos durante la pandemia COVID. Nosotros cogimos las radiografías y las tomografías de los pacientes de COVID y entrenamos un modelo de inteligencia artificial para poder hacer el diagnóstico de COVID solamente con la radiografía. Sabemos que al principio teníamos muchas dificultades para entrar a las pruebas, se estaban demorando entre 5 y 6 días, entonces entrenamos un modelo que solo podía hacer el diagnóstico a través de la radiografía y de la tomografía, y aparte de eso, el modelo lo entrenamos para hacer predicciones, para saber qué pacientes se iban a intubar y qué pacientes iban a tener mortalidad, y obtuvimos un área bajo la curva cercana a 0.8. Logramos comprimir un modelo más liviano en una aplicación que se llama VivaMed. Aún no está pues disponible para todos, pero la idea es dejarla disponible para el país. Esto fue hecho a través de un convenio con MinCiencias, de una convocatoria que nos ganamos en investigación. Aquí les muestro pues la aplicación funciona, ustedes abren la aplicación, le pueden cargar una radiografía y apenas le cargan una radiografía, esto puede llegar a tener una predicción en vivo. Los desenlaces en los que nos hemos enfocado en mortalidad, nos hemos enfocado en el desenlace de hospitalización, nos hemos enfocado en el desenlace de urgencias, es decir, predecir si el paciente va a consultar urgencias, predecir si el paciente va a tener cirugía, y hemos también puesto como algunos desenlaces de facturación y uso de recursos, porque sabemos que los recursos son importantísimos para que nuestro sistema funcione, pero siempre teniendo en cuenta primero los desenlaces clínicos. Ahora, el modelo que creamos o lo que hemos avanzado, nosotros tenemos muchos datos sobre los pacientes, tenemos peso, talla, saturación de oxígeno, presiones arteriales, y sabemos que los modelos en medicina pues, que usamos deben tener pocas características, porque el médico tiene que manualmente empezar a meter todas las características. Entonces estamos trabajando para que automáticamente el sistema cargue o jale todas las características de la información que tenemos sobre el paciente, y con esto podamos llegar a tener pues, un modelo que corra automáticamente con más de 150 features o características que nosotros llamamos. Estas características se las metimos al modelo, y este es el modelo de mortalidad. Nosotros cogimos 5.511 pacientes
Cogimos 4.134 datos para el entrenamiento y dejamos 1.377 datos para probar el modelo. Esta es la matriz de confusión, es decir, esa matriz de confusión, aquí abajo les dejo el pastel, esa matriz de confusión es en este lado los verdaderos positivos, en este lado los verdaderos negativos, aquí arriba los falsos positivos y aquí abajo los falsos negativos. Este modelo nos dio para predecir mortalidad una sensibilidad del 99 y una especificidad del 47%. Hicimos una validación cruzada de 10 false. Entonces, ¿qué es una validación cruzada? Es que cogimos todo el dataset, lo partimos en 10 partes y empezamos a evaluar cada partecita para mirar cómo funciona o cuál es la capacidad discriminatoria para distinguir qué paciente se nos va a morir o qué paciente no se nos va a morir según los datos que nosotros teníamos. También hicimos una imputación de datos porque no teníamos muchas de las características, entonces hicimos una imputación de datos con un modelo que se llama vecinos más cercanos, que coge los 10 vecinos más cercanos y si digamos al paciente le falta el dato de la frecuencia cardíaca o le falta el dato de la presión arterial, él coge los más parecidos e imputa el dato más parecido porque sabemos que nuestros pacientes por lo que tenemos a veces faltan a las citas, a veces nos faltan algunos datos, entonces nos tocó imputar datos para que el modelo funcionara. Entonces, ¿qué nos dio esto? Nos dio una área bajo la curva de 0.91 y una precisión del 94%. El modelo es un modelo de árboles de decisión que se llama XGBoost y aquí vemos el área bajo la curva que nos muestra pues una capacidad discriminatoria muy buena para poder definir si un paciente se nos va a morir o no se nos va a morir en el corto plazo y en el largo plazo, es decir, en un año. Esto lo entrenamos en un año. Este es el modelo matemático que nosotros usamos, ¿cierto? Es un modelo matemático que corre automáticamente para poder hacer la predicción y estas son las características que nos dieron más valor para la predicción. Nosotros a todos los pacientes cuando ingresan a la cohorte siempre hacemos una valoración funcional, ya tenemos una escala validada y publicada en donde clasificamos la funcionalidad de los pacientes y de esa funcionalidad sacamos por ejemplo el pliegue del muslo y sabemos que el pliegue del muslo fue una de las cosas que más nos dio predicción, probablemente porque estábamos valorando algo que se llama la fragilidad en los pacientes y el pliegue del muslo, sobre todo cuando los pacientes están sarcopénicos, impacta mucho pues como en esa predicción. Tenemos también variables de facturación, es decir, un paciente que hubiese facturado durante el último año más en la planta de oxígeno, eso quiere decir que consumió más oxígeno y como consumió más oxígeno es más probable que fallezca y así con varias de las características que tenemos o que encontramos que el modelo automáticamente nos dio que hacía una predicción. Ahora, para la predicción del modelo de si nuestro paciente se va a hospitalizar, tenemos una sensibilidad del 84% y una especificidad del 96%. Lo que más pesó para eso es el número de veces que el paciente había consultado urgencias previamente y también la facturación de la planta de oxígeno por las razones que ya les mostré previamente. Esta es la matriz de confusión, ¿cierto? Estos son los verdaderos positivos, ¿cierto? Y los verdaderos negativos, vemos que los números aquí deben ser más grandes, ¿cierto? Porque lo que predice el modelo es lo que había pasado con los pacientes y los números en este ladito deben ser más chiquiticos porque son los falsos positivos y los falsos negativos respectivamente. Ahora, tenemos también un modelo para predecir si nuestro paciente va a consultar a urgencias, digamos que es un modelo que nos dio un poquito más específico y sensible. También ese modelo nos dijo que los pacientes que más se hospitalizaban son los que más probablemente iban a llegar a tener una consulta en urgencias y tenemos otro modelo que es para predecir si nuestro paciente va a requerir cirugía, pero este sí nos dio un área bajo la curva de 0.72, no muy buena, básicamente porque los datos que le metimos al modelo son derivados de una cohorte de pacientes crónicos. Yo creo que esta es la parte más interesante de todas. Si ustedes se fijan, nosotros con esto construimos un tablero y este tablero tiene pacientes, ¿cierto? Pacientes y cada paciente, él nos va diciendo qué patologías tiene y nos va dando una probabilidad de cada paciente. Entonces nos dice la probabilidad de que el paciente fallezca, la probabilidad de que el paciente consulte a urgencias, todas las probabilidades y según esas probabilidades los va clasificando. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tablero? Con este tablero tenemos, por ejemplo, aquí una gráfica donde tenemos, aquí en el eje de las X tenemos la probabilidad de que el paciente fallezca. Esa probabilidad de que el paciente fallezca va aumentando hacia la derecha y aquí es la cantidad de pacientes que tenemos.
Como nosotros estamos creando modelos basados en inteligencia artificial para poder impactar a los pacientes, necesitamos que nuestros computadores o nuestros modelos nos señalen cuáles son los pacientes que más riesgo tienen de llegar a morir o a hospitalizarse, para nosotros empezar a movilizar todos esos recursos médicos sobre estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, con estas gráficas nos ayudamos, porque estas gráficas, los naranja son los pacientes que están vivos, y los azules los pacientes que ya fallecieron de la cohorte. Entonces, si ustedes ven, cuando el modelo nos predice a partir del 40-50% para adelante, hay muchos pacientes que ya habían fallecido por la probabilidad, pero hay un grupo de pacientes, ¿cierto?, que todavía no ha fallecido, pero que tiene un alto riesgo. Si nosotros hacemos clic acá, él en esta parte de arriba nos muestra quiénes son los pacientes, y nosotros podemos empezar a priorizar las citas según las características clínicas de cada paciente. Esto es como un modelo de medicina de precisión. También en este lado nos muestra quiénes son los médicos que están encargados pues de esos pacientes, y podemos también impactar pues como en esos médicos para que tengan una experticia mucho mayor, y podemos dirigir los recursos para esos pacientes. Ahora, en la mitad encontramos el mismo modelo en hospitalización. En hospitalización tenemos en el azul claro tenemos los pacientes que no se han hospitalizado, y en azul oscuro los pacientes que sí se han hospitalizado. Entonces, como vemos, a partir del 40% también el modelo empieza a predecir una mayor cantidad de pacientes que ya se hospitalizaron, pero como sabemos, las hospitalizaciones son un desenlace importante en salud en enfermedades crónicas. Entonces, si nosotros hacemos un corte acá y miramos los pacientes que están en azul claro y hacemos clic para que el sistema nos muestre qué pacientes no se han hospitalizado y qué cosas podemos hacer para que este paciente no se hospitalice. Un ejemplo, tenemos un paciente con EPOC con un alto riesgo de hospitalización. Sabemos que existen intervenciones médicas, existen broncodilatadores de larga acción que impactan, sobre todo pues los muscarínicos, los LAMAs, en la frecuencia de hospitalizaciones. Si podemos encontrar un paciente acá que tenga un EPOC y que no tenga ordenado uno de estos medicamentos, podemos valorarlo, ¿cierto? Y como tiene un alto riesgo de hospitalización, podemos definir si tiene o no tiene indicaciones de este medicamento, y podemos agilizar el trámite con la EPS, teniendo en cuenta pues que este modelo nos está diciendo que tiene un alto riesgo de hospitalización. Este es el modelo para predicción de consulta de urgencias, pues todavía no nos ha dado muy bien. Quiero decirles también que esto pues en este momento está en investigación, porque tenemos algunas consideraciones éticas del uso de este tipo de modelos, porque tenemos un porcentaje de falsos negativos y falsos positivos, y no podemos dejar que un modelo guíe toda la atención de nuestros pacientes. Entonces, siempre los médicos van a tener la decisión sobre los pacientes, jamás los algoritmos la van a tener. Entonces, esto es un modelo que lo tenemos en investigación y estamos haciendo unas validaciones, ¿cierto? Unas validaciones para saber si este modelo sí está prediciendo bien o no, y cuál es el costo de priorizar los pacientes a través de un modelo de inteligencia artificial. También estamos utilizando algo que se llama cobots de automatización o robótica de procesos, RPAs, y es que sabemos que para los médicos es muy difícil a veces todo el papeleo que implica tener pues para llenar la historia clínica y para hacer todo lo que necesita. Entonces, nosotros creamos algunos cobots que nos ayudan a llenar el MIPRES, por ejemplo, o nos ayudan a ir llenando la historia clínica, mientras nosotros podemos dedicar la mayor parte del tiempo para lo que fuimos formados, que es para nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos un objetivo en la IPS universitaria, y es tratar de impactar ese tiempo que el médico pasa frente al computador y aumentar el tiempo que el paciente pasa con el paciente, porque nosotros somos convencidos que el examen físico es un ritual que se hace entre el médico y el paciente, y que en el momento en que nosotros logramos hacer más profundo ese ritual, logramos que los médicos se conecten mejor con los pacientes, y ponemos la tecnología de parte de nosotros para que haga todo ese papeleo y todas esas cosas que tanto nos hacen daño, que tanto nos da burnout. Entonces, nosotros podemos llegar a tener una mejor relación médico-paciente y finalmente poder atender a los pacientes de una mejor manera. Esto es algo pues que les cuento pues que estamos investigando, estamos utilizando técnicas de web scraping y algunas otras técnicas computacionales para poder hacer todo esto, pero realmente tenemos el objetivo claro y hemos avanzado bastante pues en este tipo de intervenciones. Entonces, eso era lo que traía, era una charla corta, pues por encima, como para que vieran en qué es lo que estamos trabajando. Y les quiero dejar pues esta frase ya para terminar, y es que
Realmente el potencial que tiene la inteligencia artificial en medicina no es reducir la carga de trabajo, ni curar el cáncer, ni mucho menos todas las enfermedades, pero sí restaurar la conexión que tenemos nosotros con los pacientes, porque con el advenimiento de la tercera revolución industrial y la computación y los sistemas se ha perdido mucho esa relación médico-paciente, y nosotros somos unos creyentes firmes que esta relación y que tocar el paciente es algo supremamente importante y que nunca jamás queremos dejar eso atrás. Muchas gracias. Los esperamos mañana, sábado 20 de noviembre, a las 8 de la mañana, para continuar con la programación académica del 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Les informamos, además, que las conferencias podrán consultarlas en el canal YouTube de Asmedas Antioquia y en la página Facebook de Asmedas Antioquia. Feliz noche para todos.